Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar en donde se encuentre. Dios bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús y a los amigos que nos están viendo y escuchando en este momento. Vamos a hacer un programa que tiene que ver con un video realizado por José Plasencia y que él le titula ¿Qué creen los bautistas? ¿Cuál es su origen y quién es su fundador? Vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a aclarar algunas cuestiones respecto a este video realizado por José Plasencia del canal católico La Fe de la Iglesia. Empieza hablando de los distintivos bautistas. Primero, el primer distintivo dice, presenta una lista y esto es solo la Biblia. Bueno, eso tiene base bíblica. Según Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada divinamente y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Y en Juan 5:39 dice, escudriñad la escritura porque en ella os parece a vosotros que tenéis la vida eterna. Segundo distintivo, presenta la autonomía de la iglesia local y visible, sin jerarquía, dice él. Bueno, así es, porque así está presentado en la palabra de Dios. En Mateo 18, 15 y 18, 1 Corintios 5, 1 y capítulo 6, del 1 al 5, se nos presenta la autonomía de la iglesia, se nos presenta la autoridad de la iglesia o congregación local. No hay jerarquía. Jesús, hablando de los problemas en la iglesia, dice, si tu hermano tuviera algo contra ti, ve y habla con él a solas. Si no te hiere, toma 1, 2 o 3 testigos para que conste toda palabra en la boca de los testigos. Si no hiere los testigos, dile a la iglesia. Y cuando dice la iglesia, no se refiere a los jerarcas de determinada iglesia, determinada institución religiosa, ¿no? Se refiere a la congregación local, en donde no es nada de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo, no, es la iglesia, la congregación de los fieles, en donde todos son iguales, tanto los miembros como los diáconos, como los pastores u obispos, que es lo mismo. Reunidos ellos son la iglesia local, y dice Jesús, si no hiere los testigos, dilo a la iglesia. Si no hiere la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, que sean expulsados de la comunión de la congregación. Y Primera de Corintios nos habla de cómo la iglesia de Corintios debía haber realizado un juicio, la congregación, compuesta de todos los miembros y los obispos y diáconos que tuviera la iglesia. Ellos debían tomar una decisión de juicio. Y dice, ¿no sabéis? Dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 6, de 1 al 5, que hemos de juzgar a los ángeles. Así es que el segundo distintivo que él presenta como la autonomía de la iglesia local en Chile es
cual no hay en el movimiento católico romano. Ahí sí hay jerarquía, y en la Biblia no hay jerarquía. Por más que le den vueltas al asunto, la Biblia no tiene jerarquía. Lo vemos en el problema de Corintios, donde Pablo habla de que estaban divididos. ¿Qué es eso que uno dice yo soy de Apolo y otro dice yo soy de Cefas? Si hubiera jerarquía, yo creo que, y si fuera como dicen que Pedro es el primer papa, que Cristo lo puso, Pablo nunca habría dicho lo que dijo respecto a Pedro en esa carta a los Corintios, en el capítulo 6, del 1 al 5. El otro distintivo es el sacerdocio de los creyentes, primera de Pedro 2:9. Dice Pedro que todos somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncien las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el sacerdocio de los creyentes. No hay sacerdocio tal como el que dicen ministerial. No, señores, porque Jesús no nombró sacerdotes. No hay tal sacerdocio. El sacerdocio establecido en el Nuevo Testamento es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y es el sacerdocio realizado exclusivamente por Cristo Jesús. Él dice en la carta a los Hebreos que ese sacerdocio según el orden de Melquisedec dice que es según el orden de una vida indestructible, y el único que tiene la vida indestructible, el poder de una vida indestructible, es Cristo Jesús. Es el sumo sacerdote. No hay sacerdotes. Cristo no ordenó sacerdotes. Por más que quieran hablar de el sacerdocio ministerial, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Deben saber que hay solamente dos motivos para realizar lo que se llama la Eucaristía, o lo que nosotros llamamos la Cena del Señor. El primer motivo, la primera razón para realizar esto es lo que dijo Jesús, en memoria de mí. Es para recordar su sacrificio. Y la otra razón es la que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, cuando dijo, cada vez que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. Es decir, cuando se toma la mesa del Señor, se toma la cena del Señor, a través de ese acto se está predicando la salvación a través del sacrificio de Cristo al pecador. Por eso dice la muerte del Señor anunciar para que Él venga. Jesús nos dijo hacer esto como ofrenda, como sacrificio, como holocausto por el pecado de los hombres. No, no dijo eso. Dijo en memoria de mí. Por lo tanto, no es un sacrificio que se repita, ni hay tal cosa de ordenamiento sacerdotal. Dos ordenanzas bautismo y cena del Señor, Mateo 28, 19. El bautismo, Mateo 28, 19. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y su mandato no es un sacramento. Y la cena del Señor, como lo acabo de decir hace un momento, hay dos oficios.
no hay muchos oficios. Solamente está establecido en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, el oficio de pastor y el oficio de los diáconos. Y son escogidos por la misma congregación. Lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 6, en el libro de los Hechos capítulo 6 del 1 al 3, donde los apóstoles dijeron: escoged a 7 varones temerosos de Dios, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y fue la congregación la que escogió. Fue la congregación, la multitud de creyentes reunidos, los que escogieron y decidieron quiénes iban a ser los diáconos. No fueron los obispos, no fue el colegio cardenalicio, porque ni siquiera existía. Así que en la Biblia no existe ni el papado, ni el colegio cardinalicio, ni los otros nombramientos que existen. Solamente hay 2 oficios, pastor y diácono, y eran escogidos por la misma congregación. Hechos 6, 1 al 3. Y Pedro, que dicen que era, o que fue el primer papa, en la primera carta suya, capítulo 5, del 1 al 4, dice: yo, obispo, yo, anciano, yo, presbítero, hablando a los ancianos o presbíteros de la iglesia. Por lo tanto, solamente hay pastor y diácono. Pedro, si fuera el Santo Papa, como dicen, pues ya lo hubiera dicho ahí en esa ocasión: yo como Santo Papa les ordeno que ustedes atiendan a las ovejas, al pueblo de Dios, sin ambiciones. Vamos a ver qué nos dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4, para que no nos equivoquemos. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: 1 de Pedro 5, 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos o presbíteros que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a presentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Yo anciano, yo presbítero, no, dice yo, el jefe de la iglesia. Si fuera el jefe de la iglesia, ya diría, ya lo habría dicho él ahí. 6. Salvación. Solo la fe. Dice él que ese es otro principio, el principio número 6 de los bautistas, que la salvación es solo la fe. Que no es lo mismo que la salvación por la fe. Dice Plasencia: tú y yo creemos como católicos. Según el catecismo, en salvación por la fe no es lo mismo creer en la salvación por la fe sola. Según el catecismo, salvación por la fe no es lo mismo creer en la salvación por la fe sola. La fe viva es una fe con obras, y la fe sin obras está muerta. Estoy de acuerdo con él. La fe viva es una fe con obras, pero la que salva no es la obra ni las obras. La que salva es la fe. Por eso decimos que la salvación solo es por la fe, porque el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 2, 8 y 9 dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras son el resultado de una fe viva, de una fe que redime, que salva. Entonces yo debo obrar, el hombre debe obrar porque es salvo, no obrar para ser salvo. Eso según la Biblia, según el apóstol Pablo. No es por la fe y por las obras. El apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice justificados pues por la fe y por las obras que tengamos que hacer. Es más, en el libro del profeta Isaías dice Dios al pueblo de Israel, todas vuestras obras o vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Luego dice que los bautistas tienen su origen en Inglaterra. Esa es la idea, es la intención, es la creencia ahora de José Plasencia, que los bautistas tienen su origen en Inglaterra. Y presenta una gráfica donde habla de Roberto Brown, el congregacionalista, de Robinson, de John Smith, que él formó la primera iglesia bautista, y de Thomas Elwis, se separó de Smith, y luego llegó a Estados Unidos por medio de Roger Williams. De Roger Williams. ¿Cuál es el interés? Me pregunto yo. Aquí en mis manos, porque tengo muchos más libros, tengo varios historiadores. Historia de los bautistas, por Justo C. Anderson. Los bautistas a través de la historia, por Baker. Compendio de la historia cristiana, por Roberto Baker. Tengo aquí un libro titulado Los bautistas a través de los siglos. Los bautistas a través de los siglos. Este libro fue escrito por un misionero, por un siervo del Señor que trabajó aquí en México y que fue contemporáneo del doctor G.H. Lacey, con doctor en teología doblemente. G.H. Lacey primero fue doctor en teología como presbiteriano y después se hizo bautista y alcanzó el doctorado como doctor en teología ya como bautista. Y él es el creador y fundador de lo que hoy es el Seminario Nacional Mexicano, conocido como el Seminario Teológico Dr. G.H. Lacey, que está establecido en la ciudad capital del estado de Oaxaca. El autor de este libro se llamó Carlos L. Neal, escrito Charles L. Neal. Este libro fue escrito originalmente, impreso originalmente en los Estados Unidos, en Massachusetts, en 1917. Aquí tengo otro libro, se llama Historia del Cristianismo, tomo 1, por el director de 2 seminarios en Brasil
un seminario en los Estados Unidos, donde fue director y fue adjunto de historia eclesiástica. Él es un brasileño, H. Muiriat. Y aquí tengo otro libro, el cual se basa José Plasencia para presentar esto que él llama aquí los bautistas, su origen y su fundador. Este libro titulado El rastro de la sangre. En este libro se sustenta José Plasencia con su esposa para presentar esa charla en cuanto al origen y fundador de los bautistas, donde toma vital importancia para él los personajes Juan Smith y Rogerio Williams. Y me parece a mí, espero no equivocarme, que José Plasencia, y como su esposa dice que fue toda la vida, fue bautista, y él que fue 20 años bautista y que estuvo en un seminario bautista, bueno, pero me parece que tiene una historiografía bautista incompleta. Parece que él ni siquiera lo haya escuchado o leído algo, a pesar de sus 20 años como bautista, que hasta estuvo como pastor, y que estuvo en un seminario, y que levantó una iglesia junto con su esposa, una congregación bautista en los Estados Unidos, creo. Sin embargo, me parece que como si él no supiera nada de eso. La otra cuestión es que pudiera ser que él sí lo sabe, que él sí lo ha escuchado, lo ha leído, pero no quiere decir las verdades que él conoce. Y hacer esto ya no me parece una presentación sincera, honesta. Me parece que raya en la mentira, en el engaño, en la hipocresía, en el afán de defender lo que ahora dice que es. Defender a su iglesia, que dice que es la que Cristo fundó. Pues bien, la otra cosa pudiera ser que a lo mejor sí lo oyó, sí lo supo, pero a lo mejor se le olvidó. Ya se le olvidó, que ya no lo recuerda. Por lo tanto, lo que vamos a decir aquí serían como unas brisas refrescantes para la memoria de José Plasencia. Entonces, continuamos con este asunto, con esta cuestión. Sigue diciendo que los bautistas tienen su origen en Inglaterra. Empezando con la gráfica que ya mencioné, de Roberto Brown,
John Smith, de Robinson, de Thomas Elwes, y así llega a Estados Unidos por medio de Roger Williams, el movimiento bautista. Ahí se originó en Estados Unidos, dice él. Y hasta dice que Smith introdujo una doctrina nueva, que él rechazó el bautismo de bebés, y además que el bautismo de bebés no salva. Lo dice él, lo dice su esposa. Ambos se van, entre los dos están haciendo este video, y los dos están confirmando lo que ellos dicen ser la verdad. Por ejemplo, Sharon dice que Smith se bautizó a sí mismo y después empezó a dudar de sus propias ideas. Rogelio Williams también tuvo un bautismo irregular y él menciona de Rogelio Williams. Pues bien, llama la atención el hecho de que, ¿por qué se sustenta José Plasencia en Williams y en Juan Smith? ¿Por qué se sustenta en él? Porque lleva una finalidad. La finalidad de establecer y dejar ver a su iglesia como la iglesia que Cristo fundó, y dejar a los bautistas como una iglesia o unas iglesias fundadas por hombres. Diremos que, en primer lugar, la iglesia o Cristo no le puso nombre a su iglesia o a sus iglesias, porque existe en la Biblia la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de los Gálatas, muchas iglesias, las iglesias de Judea, pero no les puso nombre. Por la Biblia, porque se ve que se ha leído la Biblia, de alguna manera, vamos a aceptarlo, y debe saber que en la Biblia los seguidores de Cristo, Dios no les puso nombre. Solo se menciona como la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo. Los hombres le pusieron algunos nombres. La secta de los nazarenos. Y a Pablo le llaman el jefe de la secta. En el libro de los Hechos dicen, estos que trastornan el mundo. Y como un adjetivo calificativo, como un nombre de desprecio, en Antioquía le llamaron primeramente cristianos. Les llamaron por primera vez cristianos a los discípulos de Cristo. Es el mundo incrédulo quien les fue poniendo nombre al pueblo de Cristo. En la Biblia no encontramos que los discípulos de Cristo se preocuparan por identificarles por un nombre. El mundo incrédulo es el que les fue poniendo nombres o títulos muchas veces despectivos. Pero ¿cuál es la razón de que José Plasencia presente desde esta perspectiva a los bautistas en su origen y a y a Juan Smith como su fundador, y tomando el ejemplo o tomando el testimonio del que menciona su esposa, que dice que Juan Smith se bautizó a sí mismo?
En lo que escriben los bautistas de Rogelio Williams, se menciona que él fue bautizado por un compañero suyo de la misma fe, y luego él bautizó al que lo había bautizado, y a continuación bautizó a todos los demás compañeros que creían como él, y que así surge la denominación bautista en Estados Unidos, que crece porque en Inglaterra no creció, sino en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Quiere eliminar lo que la historia nunca hace, doblar de repente una esquina. No lo hace la historia, y él lo quiere hacer. Eliminar, borrar de la historia a los bautistas. En el pasado alguien dijo que para llegar a saber quién realmente era la iglesia que Cristo fundó, que quiénes eran realmente la iglesia de Cristo, había que eliminar a todas las demás denominaciones o grupos de creyentes cristianos y solamente dejar a dos, y eso debía ser la Iglesia Católica y los bautistas, y de ellos había que decidir quién quedaba fuera y quién era la iglesia de Cristo. Y eso es lo que quiere hacer José Plasencia, intenta hacer cuando toma como base este libro, y dice lo que dice al terminar, cuando dice: esto es una teoría. Quiere eliminar la historia de los bautistas. Toma ese libro y dice que él es que Carroll es el que inventó esta teoría. Pero Carroll, como está escrito aquí, se editó su libro en 1931 en Estados Unidos. Pero este se editó en Estados Unidos, en Massachusetts, en 1917. Y algo de lo que dice aquí Carroll, lo voy a leer porque aquí está en una forma muy breve y aquí está de una forma muy amplia. Quisiera preguntarle, por ejemplo, a Plasencia, y que él contestara si es una teoría eso de que Teodosio en el siglo IV estableció un edicto, levantó un edicto para perseguir a los donatistas, quitarles sus propiedades, perseguirlos si no se sometían a la Iglesia Católica Romana. Agustín, el santo Agustín de Hipona, el gran teólogo católico, no podía soportar a los donatistas, y él influyó mucho para lo que hicieron con los donatistas. ¿Esto es una teoría? Debe saber José Plasencia, lo siguiente: a ver, permítame un momento.
Debe saber José Plasencia que Montano, contemporáneo de Jusino Mártir, apareció por el año 150 en Asia Menor, en Frigia especialmente. En Italia y Francia se extendió la reacción contra el relajamiento en el mundo cristiano, auspiciado por algunas iglesias y entre ellas la iglesia grande en Roma. Montano se levantó y protestó contra esto, y a Montano se le unió posteriormente Tertuliano. Ireneo de León defendió a Montano. Las iglesias de Asia Menor sostuvieron la nulidad del bautismo herético. Al que se unía o al que reclamaba tanto Montano como Novaciano. A este principio se unió el montanismo y de Tertuliano pasó a Crispino. Los antagonistas al montanismo se pusieron al rebautismo. Crispino consiguió la reunión de una convención y ésta aceptó favorecer el principio estricto del rebautismo en el año 255. ¿Por qué rebautismo? Porque en aquel tiempo todos bautizaban, todos sumergían. En aquel tiempo no rociaban, no rantizaban. Crispino consiguió la reunión de una comisión y ésta aceptó favorecer el principio estricto del rebautismo en el año 255. Aunque en 253 el obispo de Roma llamado Esteban había excluido a todos los obispos de Asia Menor por tener estas ideas y les llamó anabaptistas. Así es que este nombre viene desde el siglo III, desde el siglo IV, desde el siglo II, empezando con Montano, y ha llegado hasta los donatistas en el siglo IV. Montanistas, novacianos, donatistas, paulicianos, petrobrucianos, arnaldistas, valdenses, albigenses, menonitas, aunque Plasencia dice que no. Él luego saca sus argumentos. Pero todos esos grupos, aunque digan que es mentira, todos sufrieron persecución, muerte, expulsión de sus hogares, de su país, fueron despatriados, fueron asesinados por la Iglesia católica, apostólica y romana. Novacianos, donatistas, paulicianos, petrobrucianos, arnaldistas, valdenses, albigenses, menonitas, todos ellos se distinguieron por lo siguiente: bautismo solo de creyentes, libertad religiosa, independencia, separación de la Iglesia del Estado, cosas que no puede reclamar la Iglesia católica. Ya en el tiempo de los valdenses, albigenses y menonitas, Simón Meno, que fue un sacerdote católico, fue bautizado por un llamado anabatista. Se unió a ellos. Hay muchas cosas que decir y que pudiera decir aquí en cuanto a Meno, pero no me alcanzaría el tiempo.
fueron llamados anabautistas. ¿Por qué? Porque seguían lo mismo que sucedió allá en el siglo segundo, tercero, cuarto. Porque en aquel tiempo la Iglesia Católica, digamos que en los primeros 1000 años, la Iglesia bautizaba, no rantizaba la Iglesia Católica, sino bautizaba. Ahora, ciertamente, para los llamados anabautistas, el título de anabaptista era despectivo, era agresivo, era ofensivo, era rechazado por ellos. ¿Por qué? Porque como también ahora nosotros decimos que nosotros no somos anabautistas, sino somos bautistas. ¿Por qué razón? Porque no reconocemos el bautismo herético. Y un bautismo herético no es bautismo. Tenemos el ejemplo en la Biblia, señores. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 5 o al 6, ahí dice que Juan bautizó a los 12 hombres que ya se habían bautizado a través de Juan del Bautista. ¿Por qué los bautizó Pablo? Si ya habían sido bautizados por Juan el Bautista. ¿En qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo a las gentes que creyesen en aquel que vendría después, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados. Es decir, cuando oyeron la explicación de Pablo, creyeron en Jesús y Pablo los bautizó, porque el bautismo en incredulidad respecto a Cristo es nulificado. No tiene ningún sentido, ningún valor. Y por eso eran conocidos como anabaptistas. En ese sentido, rechazamos y rechazaron el título de anabaptista. En el otro sentido, se puede decir que somos anabaptistas porque aquellos que dicen que ya son bautizados, nosotros los bautizamos, aunque en realidad no están bautizados. Pero los bautizamos hasta ahora. Bueno, ahora ya no se oye, pero cuando yo tenía 20, 25, 30 años, el mundo católico nos decía, pero ustedes vuelven a bautizar. Y yo les decía, claro que no, nosotros bautizamos, no volvemos a bautizar, bautizamos porque ustedes no bautizan, así que no rebautizamos. Su bautismo es nulo porque no satisface los requisitos de la palabra de Dios. Entonces, por eso José Plasencia usa mucho a José Smith para mostrar su bautismo irregular, de que él se bautizó a sí mismo, como dice su esposa. Otros dicen que se bautizó 2 veces. Su esposa dice que él fue a Holanda para ser bautizado con los menonitas, con los valdenses, pero que no se bautizó porque él se murió y ya no se pudo bautizar. Pero yo quiero leerles lo que dice este escritor Carlos Elenil. En su página 257. Escuchen bien lo que dice, hermanos en Cristo Jesús y amigos, escuchen bien lo que dice este escritor con relación a Juan Smith.
que su libro fue editado en los Estados Unidos en 1917, muchos años antes que Carroll escribiera El rastro de la sangre. Dice así: antes que se levantara, dice, en esto tenemos el testimonio de Burnet de que los bautistas ingleses llamados anabautistas fueron de Alemania y eran muy numerosos mucho tiempo antes de que se levantara la cuestión de Juan Smith en Holanda. Juan Smith no fue el fundador de la iglesia bautista en Inglaterra, porque la iglesia en la cual fue bautizada había existido más de 50 años antes de que él fuera convertido. Y quién sabe cuántos años existió antes de la fecha en que se encuentra en el registro de la iglesia. El relato que sigue es el más moderno y seguro, según los datos que tenemos. En cuanto al asunto del doctor Juan Clifford, dice en su libro El origen y crecimiento de los bautistas ingleses lo siguiente, que copio de las páginas 15 y 16 en Crowley, Lincolnshire, algunas millas de Gainsborough, había, según un antiguo registro de la iglesia, recientemente copiado una iglesia bautista, tan antigua que data de 1599. A esta comunidad Smith fue el año de 1604 y discutió casi toda la noche con los ministros Enrique Ilhuise y Juan Morton, que defendieron bien nuestra causa, pero él no fue convencido. 3 meses después sus ideas habían avanzado más allá que las doctrinas de los separatistas. Según el registro de la iglesia, él había estudiado las escrituras y admitió que había sido engañado en cuanto al paidobautismo. Abrazó la verdadera fe cristiana y el bautismo apostólico, y el día 24 de marzo de 1606, a la medianoche, para evitar la persecución de los principados de la iglesia del Estado y bajo el brillo de las antorchas, fue bautizado por el ministro Juan Morton en el río Don, y después se encaminó a Edward, una distancia como de 2 millas, con su ropa mojada. Si la cita que he dado fuera falsa y si él se hubiera bautizado a sí mismo, no tendría que ver nada con el origen de los bautistas ingleses, porque la iglesia que él organizó fue en Holanda y no en Inglaterra, y además su iglesia desapareció en menos de 4 años. La cuestión de Juan Smith es una invención de los enemigos para destruir la influencia de las doctrinas de ellos, de los bautistas. Eso nos dice en la página 256. Y voy a leer otro pedazo de la página 260. En el año de 1963, un gran número de paidobautistas pertenecientes a una secta independiente se convencieron de que los principios bautistas eran las verdaderas doctrinas de la Biblia. Al principio estaban indecisos en cuanto al mejor método de obtener el bautismo verdadero. Escogieron a uno de ellos, Ricardo Blum, para que fuera a Holanda y recibiera allí el bautismo en una iglesia cuya línea de sucesión se extendiera hasta las antiguas iglesias valdenses. Lo que sigue es un extracto del relato dado en un manuscrito antiguo que se dice haber sido escrito por Guillermo Kiffin, que vivió en aquel tiempo y fue uno de los maestros prominentes de esta fe. Por lo tanto, los que siguieron este plan no recibieron el bautismo del susodicho señor Smith, ni siquiera su congregación de Ámsterdam, sino de una antigua congregación bautista de Holanda. Crosby, volumen 1, página 101, 102, véanse también Ibimei, volumen 1, página 143, Neil, Historia Pur, volumen 2, 361, Orchard, volumen 2, página 260, CH, Per Harrell, página 354. Hay mucho de estos testimonios en este libro, pero vamos a tratar de ser breves.
Así es que la intención es eliminar, como él mismo lo dice, la relación de los anabautistas antes de Lutero con los bautistas del presente. Incluso se esfuerzan por hacer de los menonitas o de Menon algo o alguien muy por aparte de los valdenses en Holanda, a donde él fue a buscar apoyo y predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la intención realmente. En cuanto a John Smith, fundador de los bautistas, ya hemos leído lo que Carlos L. Neal, misionero bautista en México, nos dice en su libro Los bautistas a través de los siglos. José Plasencia habló de Rogelio Williams, pero nada más. Yo quiero leerle antes de esto algo que nos dice este otro escritor brasileño. Este escritor brasileño, en su página 172, por aquello de que tratan de cortar la historia, de mochar la historia, de desconectar, de poner lagunas en la historia. Voy a leerles lo que dice este historiador brasileño. Nos dice así de la siguiente manera, en cuanto a los paulicianos. Infelizmente la mayor parte de la información respecto a los paulicianos las obtenemos de sus mayores enemigos. Hasta fines del siglo pasado la fuente principal de donde los historiadores obtenían informes, aún Gibbon, 1737-1796, fueron las crónicas de los monjes Gregorio Magistos, 1058, Pedro Século y Focio. Esa es una fuente sospechosa, puesto que sus autores, siendo emisarios de la iglesia griega, calificaban de herejes a todos los que no concordaban con la iglesia oficial. Aun cuando Gibbon sospechase de la malicia de estos cronistas, en el capítulo 54 de su célebre historia, no vacilase en exponer la antipatía que ellos sentían por los paulicianos. A su vez fue en ciertos puntos modificando los hechos de ellos. Desde luego, su proceder es disculpable, pues no tenía los datos descubiertos en el día de hoy. La llave de la verdad, obra citada por Gregorio Magistos en el 11º siglo y descubierta en 1891 por el señor Fred C. Niviere de Oxford en la biblioteca del Santo Sínodo de Edimigiatzin, Armenia, del cual recibió copia en 1893 y publicó en 1898, juntamente con otros documentos por él descubiertos, vinieron a favorecer de alguna manera a los mismos paulicianos para abogar por su causa. Las tradiciones narradas por los monjes de Gregorio, Pedro Século y Focio en sus crónicas dicen: los paulicianos surgieron en la segunda mitad del siglo VII. Y dice aquí, en otro lugar, Gibbon dice, el nombre pauliciano dice ser sus enemigos, se deriva de algún caudillo desconocido, pero tengo la seguridad de que los paulicianos se jactaban de su afinidad con el apóstol de los gentiles. Los paulicianos pretendían descender doctrinalmente de los apóstoles,
En la llave de la verdad leemos: sometámonos entonces humildemente a la Santa Iglesia Universal y sigamos el ejemplo suyo, la cual, actuando en una sola dirección y una sola fe, nos enseña sus doctrinas, pues recibimos en el tiempo oportuno el santo y precioso misterio de nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia pauliciana no era iglesia nacional ni de una raza particular, sino una forma antigua de la iglesia apostólica que abrigaba en su seno sirios, griegos, armenios, latinos, diversos y otras razas. Consiguiendo refugio en el sudeste romano, el mauricianismo encontró ahí sus fuerzas con relativa seguridad bajo la protección de los persas y los árabes, preparándose para una arrojada empresa misionera en el mundo griego. Esto es muy importante lo que voy a decir. Escuchen bien. El crecimiento rápido de los paulicianos no podía evitar el despertar de los enemigos. El profesor Wellhausen, en la biografía que escribió de Mahoma, dice que los sabianos, sabián, término árabe que significa bautista, literalmente llenaron con sus adeptos a Siria, Palestina y Babilonia. Los paulicianos, amenazados de expulsión por los emperadores, se refugiaron en el territorio de los maometanos, donde fueron tolerados. En el año 690, Constantino, su jefe, fue apedreado por orden del emperador y su sucesor quemado vivo. La emperatriz Teodora instigó una persecución en la cual dicen fueron muertos en Armenia alrededor de 100,000 paulicianos. Escuchen, señores, José Plasencia y Sharon Plasencia fueron muertos en Armenia por la emperatriz Teodora, que instigó una persecución alrededor de 100,000 paulicianos. En el siglo IX los paulicianos se rebelaron contra sus enemigos, expulsaron a Miguel III y establecieron en Armenia el estado libre de Teprice, cerca de 100 kilómetros de Sivas, en el río Chala, que duró 150 años, cuando fue destruido por los sarracenos. De aquí dice el cronista Sículo que visitó la colonia pauliciana: mandaron misioneros a los esclavos a Bulgaria, Bosnia y Serbia. Emigraron a ese estado libre los perseguidos de todas partes. Dice el historiador Evan que los paulicianos dieron absoluta libertad a todos los ciudadanos sobre ese particular, dice el ya citado Coniviaro. Así que eso nos dice la historia. Señores, José Plasencia y esposa Sharon Plasencia. Los paulicianos, por el que escribió respecto a los maometanos, dicen que eran identificados el pastor Wellhausen en la biografía, el profesor Wellhausen en la biografía que escribió de Mahoma, dice que los sabianos, sabián, término árabe que significa bautista, literalmente llenaron con sus adeptos a Siria, Palestina y Babilonia. Otro dato que voy a leerles, y un punto a su favor debe ser anotado, que es el siguiente: su propio sistema, como el de los cátaros europeos, en su idea y concepto fundamental, fue ajeno a la persecución, pues que para ser miembro de la iglesia paulina se dependía del bautismo, pedido voluntariamente con lágrimas y súplicas. Así bautizaban los paulicianos, conocidos como sabianos por los maometanos, sabianos, bautistas. Ellos esperaban que el candidato al bautismo suplicara ser bautizado y lo hiciera con lágrimas. ¿Cómo es que el señor Plasencia
que fue 20 años bautista, y su esposa toda la vida bautista. Y ahora quiere desconectar a los bautistas con los bautistas del pasado, Señor. ¿Cómo? Rápidamente nos vamos a leer sobre, ya para terminar, para no ser largo esto, lo que nos dice Carlos L. Neal respecto a los bautistas en los Estados Unidos. Vamos a ver qué nos dice. Porque él nos habla solamente de Smith y de Rogelio Williams, porque ambos tuvieron bautismos, dice, irregulares. Enseguida procedemos a dar una lista de nuestros hermanos que fueron legalmente bautizados y ordenados en Europa y que, habiendo huido a los bosques vírgenes de América en busca del asilo que se les había negado en Europa, ayudaron en el establecimiento de las primeras iglesias bautistas, de las cuales, como caudalosas corrientes, la denominación ha llegado a nosotros. A la cabeza de esta lista colocamos el imperecedero nombre del doctor Juan Clark, persona que no menciona ni José Plasencia, ni su esposa Sharon, que es del norte de los Estados Unidos, y que debía saberlo, porque fue de los que defendían precisamente esa posición de la que nos habla Carlos L. Neal, y nos habla después de él J.M. Caro. Dice, Juan Clark era un hombre de elocuencia extraordinaria, sabio y poseído de un ardiente celo por la causa de su maestro, el que le obligaba a predicar la cruz de Cristo en Massachusetts, a desprecio de la prohibición de las leyes, el que le obligó después de su encarcelamiento a aceptar el desafío del gobernador Juan Endicott para discutir con los instruidos de la Iglesia Episcopal de Inglaterra en defensa de las doctrinas bautistas, pero después de desafiar a aquellos nombrados teólogos, ellos desistieron de la controversia propuesta con este invencible prisionero. Juan Clark nació en Bradford, Inglaterra, en 1606, llegó a los Estados Unidos en calidad de ministro bautista de Londres, se radicó en Massachusetts, pero huyó de ahí por causa de la persecución. Llegó a Rhode Island en marzo de 1638. En el mismo año estableció una iglesia bautista en Newport, Rhode Island, que fue la primera iglesia bautista en el continente americano. Esta iglesia permanece todavía con su constitución primitiva, como un monumento a la verdad por la cual sufrió su fundador, Juan Clark. Por su influencia con el rey de Inglaterra, Carlos II consiguió la Carta Magna Civil de la colonia de Rhode Island, y esa carta consiguió la libertad religiosa que se extendió después por todo el país. En la primera iglesia de Newport ha salido gran número de personas para formar otras muchas iglesias. Esta iglesia, como se ha visto, fue establecida en 1638, un año antes del bautismo irregular de Roger Williams. Y con todo esto no será propio decir que Juan Clark fue fundador de las iglesias bautistas en América. Él fue solamente uno de los muchos que ayudaron en organizar las iglesias. Juan Calender, el historiador de Rhode Island, dice de Juan Clark: él fue un ministro útil y fiel, cortés en todas las relaciones de la vida, y un ornamento para su profesión y para los varios oficios que desempeñó. Su memoria es digna de inmortal honor por sus esfuerzos de establecer el primer gobierno del mundo en el que se dio a todos iguales libertades, lo que nunca dio la Iglesia Católica Romana, ni sus hijas, ni sus nietas. A nadie debe Rhode Island más que a él. Fue uno de los primeros que formaron el proyecto de la Convención de la isla y uno de sus mejores legisladores. Nadie en Nueva Inglaterra es de fama más pura que Juan Clark. Cram, Historia, página 478. Según el doctor Newman,
La primera iglesia bautista de Newport, Rhode Island, fue formada en marzo de 1638 y fue compuesta de 19 hombres y no sabemos cuántas mujeres. Y según este mismo autor, Williams llegó a ser antipaído bautista en 1641 y 1644. Seb Erson, volumen 3, volumen 3, página 127. Perdón, repito, Schaff Erson, volumen 3, página 127. No hay autoridad histórica más auténtica que la que se encuentra en un epitafio. En el monumento del doctor Juan Clark se lee esta inscripción: Juan Clark, uno de los fundadores de la primera iglesia bautista de Newport, primer pastor y munificente benefactor, motivo de Belfordshire, Inglaterra, y médico en Londres. Él y sus asociados llegaron a esta isla de Massachusetts en marzo de 1638 y el día 24 del mismo mes consiguió de los indios un título que amparaba la propiedad, y pronto después se reunió ante dicha iglesia y él llegó a ser su pastor. En 1651, él con Roger Williams fueron mandados a Inglaterra por el pueblo de la colonia de Rhode Island para tratar los negocios de la colonia con el ministro británico, y el doctor Clark fue el instrumento en obtener la Magna Carta de Carlos II en 1633, que aseguraba al pueblo un estado libre y un gozo completo de juicio y conciencia en cosas pertenecientes a la religión. Él quedó en Inglaterra para cuidar los intereses de la colonia hasta 1664, y entonces volvió a Newport y reasumió el pastorado de su iglesia. El señor Clark y el señor William, dos padres de la colonia, fuertemente y sin temor sostuvieron que Jesús tiene el poder sobre las conciencias. El doctor Clark murió el 20 de abril de 1676, First Baptist Church en América, página 56, citado en Baptist Sucesión por Wright. Se ha dicho que Roger Williams organizó una iglesia en Providence, Rhode Island, entre 1639 y 1641. Si él organizó una sociedad con el nombre de iglesia, fue por todo irregular, porque su bautismo no fue legal. Él fue bautizado por un laico, y en turno él bautizó a los demás que quisieron entrar en su organización. Pronto Williams llegó a estar descontento de su bautismo, y después de unos pocos meses su organización desapareció. Algunos historiadores dicen que dicha organización existió solo 4 meses. Por eso es que este video le titulo Brisas Frescas para José Plasencia y Sham. Que Dios les bendiga a todos.